Hola, mi nombre es Saray Suárez y en esta oportunidad me encuentro con la profesora Gladys Pérez de Suárez, quien es docente jubilada, teólogo y licenciada en Sociología. Bienvenida, profesora. Un placer contar con su presencia en esta oportunidad. Y bien, aprovechando este espacio para que conversemos un poco acerca de los diferentes factores alrededor del estudio de las ciencias sociales, lo que es la educación, y me gustaría que iniciáramos la entrevista hablando un poco acerca de cómo considera usted que influye el conocimiento en sociología en el desempeño como docente. Pues fíjate, Saray, que es tan importante y existe una relación bien directa entre lo que son los estudios sociológicos y el desempeño docente. Pudiéramos deducir que la sociología concibe al ser humano como alguien eminentemente social. Desde que el niño nace, es recibido en el seno de una familia y se entiende la familia como el primer elemento socializador del ser humano. Es allí precisamente donde la persona empieza a aprender los elementos claves de su cultura, empieza a aprender el idioma, las costumbres, las tradiciones y ciertos códigos que se van dando en la familia que contribuyen a la formación de ese ser, ¿verdad? Que, como ya lo hemos mencionado, nació para vivir en sociedad. Y allí pues la gran responsabilidad del docente, del educador, entender que no está allí solamente para capacitar en el hacer, sino tiene que formar en la nueva generación esos elementos del ser, esa esencia de ser humano que van a conformar más adelante una sociedad en equilibrio, en salud, en todos pues aquellos indicadores que nos determinarían el tipo de sociedad en el cual podamos vivir. Así es, profesora, y me llama mucho la atención cuando menciona el factor educación, porque me gustaría saber, según su opinión como docente jubilada, ¿cuáles han sido los principales cambios que usted ha podido observar en la formación académica, pero también en la formación social que tienen los niños actualmente? Es decir, en comparación con esta formación que había años atrás. Bueno, partiendo de un principio de que las sociedades y la cultura evolucionan, nunca estamos en un solo punto, ¿verdad? La cultura va evolucionando, tenemos, vamos a decir, cambios sociológicos continuamente, ha aumentado el nivel poblacional en la nación, ha aumentado, imagínate, 10 años atrás no teníamos la población que tenemos ahorita, y todo eso va a determinar pues una serie de cambios. Tomando así algunas cosas puntuales, pudiéramos decir que hablando de unos 20 años atrás o 15 años hacia atrás, nuestra generación no tenía tan desarrollado el pensamiento crítico. Creemos que la nueva generación está como más formada para, vamos a decir, como para establecer o aplicar criterios con más claridad de lo que conviene o no conviene. También pudiéramos decir que esa generación de cierto tiempo atrás estaba como más unida a la familia en el sentido de que había menos interferencia entre la relación familia-escuela. Teníamos que la madre o los miembros de familia estaban ayudando a los más pequeños en asignaciones, en investigaciones. Ahora, con las redes sociales, la nueva generación no tiene que depender del ser humano de una forma tan directa, sino que va a las redes sociales, y esto va limitando un poco esa relación personalizada, vamos a decirlo así, bueno, que tiene ventajas y desventajas. Y cuando hablamos del factor familia, de verdad es un factor muy importante, ya que como vemos la realidad social que encontramos actualmente en nuestra nación, hay una gran parte de la población que ha tenido que salir del país en la conocida diáspora, y esto también ha generado desintegración dentro de la familia. Entonces, ¿cómo cree usted que la diáspora y la desintegración familiar han afectado a
a los estudiantes en sus diferentes niveles, quizá a nivel preescolar, primaria, bachillerato, cómo esos fenómenos sociales les han afectado en su rendimiento académico? Pues pienso que la diáspora interfiere enormemente en el rendimiento académico de una persona indistintamente de su edad, ya que el hogar, la familia, constituye el soporte emocional, constituye el elemento de seguridad y de tranquilidad para todo ser humano. Cuando ese ámbito de familia es trastocado, toda la parte emocional es alterada. Si se altera la parte emocional, esto va a incidir, pues lógicamente, en la eficiencia, en el desarrollo, ¿verdad? En los logros que cualquier estudiante tenga sin importar la edad. Lógicamente pienso que afecta más en los primeros años de vida, pero aún los jóvenes son afectados cuando su familia entra en esas ausencias, ese familiar querido que ya no está, y eso sí va a incidir negativamente. Incide negativamente, pues sin obviar eso. Es bastante interesante esta realidad. Y bueno, profesora, conversando un poco acerca de su experiencia con el Poder Ciudadano, ya que estuvo trabajando desde el año 2010 al 2012 en el programa de formación ciudadana y rescate de valores. Hablando un poco acerca de esa experiencia, ¿cuáles consideran usted que son los principales valores que como sociedad venezolana debemos rescatar? Pues fíjate, hablar de valores es hablar de elementos intangibles. Y aparte de eso, los valores no se enseñan ni se aprenden por conceptos o por teorías. El aprendizaje de los valores tiene que ver con convivencias, tiene que ver con experiencias diarias de la persona. Y en función de eso pudiéramos decir que uno de los primeros valores que deben estar arraigados en cualquier sociedad, pero en este caso hablando de la sociedad venezolana, es el amor. El amor es el valor, vamos a decir, que sirve de ancla a esos primeros años de vida y que continúan aún hasta nuestra ancianidad. El amor determina muchas cosas, ¿verdad? Una familia que vive en amor es una familia capaz de perdonar, capaz de tolerar, capaz de cooperar, capaz de ser justa. O sea, creo que todo deriva del amor y no en vano dice las Sagradas Escrituras que el mayor de todos los elementos de la vida, el mayor es el amor. Así es. El amor. Entonces también es una cualidad inherente a los atributos de Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor. De tal forma que en la familia el elemento amor es clave, porque de allí pueden generarse otros valores. Y aunado al amor está la justicia. Mira, la justicia también va a determinar otros valores. Donde está la justicia hay respeto, donde está la justicia hay comprensión, donde está la justicia hay honestidad. Entonces yo diría que los dos pilares fundamentales en un sistema de valores, el amor y la justicia, traspolados desde familia hasta lo más amplio de una sociedad, es totalmente funcional y de mucho provecho. Y qué grato fuera que nuestra nación se pudiera multiplicar o rescatar ese amor, de modo que es la raíz de todos los demás valores. Y entonces, en consecuencia de eso, veríamos mayor justicia, mayor honestidad, todo lo que usted menciona. Así es. Es un postulado bastante interesante. Y bien, profesora, no podría despedirme de usted sin que antes le pudiera dirigir un mensaje principalmente a los estudiantes de nivel superior que enfrentan la fuerte crisis social que atraviesa nuestro país en la actualidad. ¿Qué mensaje le podría dejar usted a ellos? Como tal, yo pudiera decirle a los jóvenes, a las jóvenes, que caminen basados en un proyecto de vida. No andar a la deriva, sino estar claros, definir nuestro propósito en la vida. Nada es más perjudicial para una persona que trabajar o estudiar sin tener metas claras.
Entonces una recomendación sería: haga su proyecto de vida a corto, a mediano y a largo plazo. Si se dificulta para tener claridad en cuanto al propósito, en cuanto al proyecto de vida, pregúntele al fabricante. Cierto escritor decía: si queremos saber la funcionabilidad de un artículo determinado, vamos al manual del fabricante. Quien tenga dudas en cuanto a su propósito en la vida, consulte con el fabricante. ¿Y cuál sería ese fabricante? El que nos diseñó desde la eternidad, Dios nuestro Padre Creador. De Él depende la claridad y el entendimiento que podamos tener cada uno de nosotros en cuanto a nuestro propósito en la vida. Quien camina en propósito es capaz de sortear cualquier obstáculo porque tiene claro el blanco al cual tiene que apuntar en la vida. Así que esa es mi recomendación. Así es, profesora, muchísimas gracias por sus palabras, gracias por acompañarme en esta oportunidad. Gracias a ti. Gracias por aceptar mi invitación y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio de aprendizaje. Si ya será para una próxima oportunidad, nos vemos.